Continuamos con Visión Integral. En este momento recibimos a nuestro invitado, licenciado Félix Rodríguez. Él es economista, experto en política nacional e internacional. Además, un gran comunicador. Para nosotros es un placer tenerte acá. Hermano José, para mí es un placer. Yo te respeto Y digo mucho. nosotros porque ya mi compañero se fue, pero Claro, no solo contigo. Claro. Para mí es un placer compartir contigo. Muchas gracias, todo muchas lo que gracias. está pasando en Estados Unidos y cualquier Bueno, parte que tú sí, la finalidad de esta entrevista es hablar sobre las elecciones en los Estados Unidos. El mundo tiene sus ojos puestos sobre qué va a ocurrir en la principal economía del mundo, o sea, por la repercusión que tiene a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de unas elecciones que ya en 9 días, el día 3 de noviembre son las elecciones. Terminamos ya con el último debate entre los candidatos, eso fue el jueves de esta misma semana, y se va a elegir el presidente número 46 de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves el panorama? Tú que eres un gran estudioso y que le das seguimiento a lo que ocurre o a lo que ha ocurrido siempre en los procesos electorales de los Estados Unidos, ¿cómo tú ves el panorama en este momento? Complejo. Yo digo complejo porque aunque las encuestas siguen dando a Biden, a Joe Biden ganador, y yo creo que sí, por el tema de los estados péndulos, porque... esos son los estados que se mueven. Esos son los estados que se mueven. Los estados Exacto. que se mueven, en las encuestas han ido favoreciendo mucho a Biden. De los 5 más importantes, solo uno lo está ganando Donald Trump. El resto lo está perdiendo. Llámese cuando uno dice, bueno, un estado péndulo de importancia, la Florida, 29 votos tiene. Ha venido votando en los... Y además que tiene mucho peso. Sí, tiene porque mucho tiene peso, muchos delegados. pero tiene 29 delegados. Entonces, la Florida es un estado péndulo, se considera péndulo porque en los últimos 20 años han ganado republicanos como demócratas, pero obviamente con un peso muy específico en los últimos 2 procesos de los republicanos. Entonces, lo que Donald Trump ganó ha ido perdiéndolo, porque acuérdense ustedes que las elecciones pasadas del 16 tuvo una característica. Hillary le llevó 3 millones de votos a Donald Trump. El voto popular, como se le llama. Sí, en el voto popular. Entonces, ahora parece ser todo lo contrario. Donald Trump tenía estrategia, ganó donde había votos, donde había muchos delegados. Y eso le permitió a Donald Trump tener un éxito. Acumular Entonces, la cantidad de delegados, que de son los 538, con 270, pues se gana la presidencia. Entonces él logró porque eso. es un voto delegado. E incluso en lugares donde se pensaba, como en Pensilvania, que siempre han ganado los demócratas, ganó fácil Donald Trump. Ahora parece lo contrario. ¿Por qué parece lo contrario? Hay que entrar adentro. Miren, las elecciones son tan complejas porque la otra vez los demócratas estaban divididos en el tema de Hillary. Porque Hillary era el ala derecha de los demócratas y muchos demócratas decían que se parece a Donald Trump. Lo único que tienen de diferencia es que él habla mucho y esta no, pero vienen de lo mismo. Son iguales. Ahora no. Ahora la gente ve a Joe Biden como el candidato de Obama, porque así que todo el mundo le dice, el delfín de Obama. Y los demócratas están unificados, incluso Bernie Sanders. Y había una estrategia muy interesante de los demócratas. Es que cuando él elige a Kamala, por ejemplo, que es una mujer de color, la elige candidata vicepresidencial, eso favorece mucho a Biden. Kamala Harris. Sí, favorece mucho a Biden, sobre todo de un estado que es demócrata y tiene 55 delegados, que es el caso de California. Es y muy además fuerte. la trayectoria de ella. Y la trayectoria de ella. Y además de que ellos vienen de una izquierda que ha venido contradiciendo el Partido Demócrata, que es el tema de Bernie Sanders. Entonces, ¿qué ha logrado Joe Biden? Cohesionar el Partido Demócrata alrededor de su candidatura, que no lo logró Hillary. Y eso tiene una ventaja significativa por el tema de Biden. ¿Por qué complejo? Complejo porque la gente está votando anticipada. Entonces, ya van, a diferencia de otros procesos, sí, más de 48 millones o más de 50 millones han votado ya de manera electrónica. Va a llegar a 70 en esta semana porque se habla de procesamiento de 20. Pero lo que yo te quiero decir es, si estas elecciones la gente va a votar anticipada y el martes 3 no vota... ¿Cuántas personas... la estimación? ¿Cuánto se estima que pueden votar? ¿Cuántos millones se estima? ¿Y cuánto lo harían de manera anticipada? Si se está produciendo así, pueden votar 200 millones de personas. Si se está produciendo en esa escalada, que la gente está votando anticipada, pero ahí voy a aplicar lo de lo complejo. ¿Por qué complejo? Por el voto de correo. Porque si tú me votas a mí, si tú votas el día 3 por correo masivo, ese voto no se va a contar. Se está contando el que está llegando. Claro, es que por correo, para que la gente sepa, no es un tema de correo electrónico, es un tema de papeleta. Es un tema, exacto. Entonces, el presidente Donald Trump ha venido cuestionando el correo.
y ha dicho que el correo es ineficiente. Entonces, este hombre, con su característica que tiene, puede decir que él no acepta ese proceso. Que ya lo ha dicho varias veces. Entonces, que no le da seguridad, no que le da no es seguridad, confiable. que hay que reestructurar. Esa es que la gente, para que la gente entienda bien, como tú dices, no es un correo electrónico, No, es que no, usted no, un correo de vota, papeleta. es una papeleta, y usted entonces la Le manda envía por por correo correo, un sobre. en un sobre, Entonces, y entonces ya es un voto, pero ese voto no se cuenta. No, porque por correo. O sea, no se puede contar hasta el día de las No, elecciones. el voto se va a contar el día 3. El día 3, El martes o sea, 3. por eso te digo que no se abre antes. Ahora, el tema es, y en lo que voten el día 3 en la mañana, si deciden, yo no voy a hacer fila. No voy a hacer fila y Yo voy voy a a votar. votar por correo. Yo voy a votar por correo. Ese voto Eso no se- puede retrasar. Claro que sí, y con la situación de Donald Trump alegar cosas, porque esa es otra. Ahora, otro de los grandes problemas que hay con el proceso es que cuando se hacen encuestas, la militancia de Joe Biden dice, yo apoyo a Joe Biden. Pero, ¿por qué las apuestas favorecen a Donald Trump fuera de Estados Unidos? Porque la gente de Donald Trump dice, yo voy a votar por Trump y voy a ir a votar por Trump. Son fanáticos, y esa es una de las debilidades que todavía le da posibilidad al presidente, independientemente de Y las con encuestas. esa polarización y que en estos momentos está por encima de las encuestas de Joe Biden, no podía también haber la motivación de que la gente salga a votar. No, Igual. es que ya ha pasado con Hillary. El tema es que el voto de Donald Trump es más militante que el de Joe Biden. Eso es lo que las encuestas están midiendo ahora. La intención del voto y su disposición de ir a votar. Entonces, como tiene la facilidad del correo, ojalá entonces la gente vote masiva y entonces vayan y voten. Ahora, ¿cuál es el otro problema que sí es complejo y para mí es sumamente preocupante? Los demócratas no pueden seguir con la política, nosotros vamos a cambiar la Suprema Corte de Justicia, porque en Estados Unidos eso no lo ha hecho nadie. Si ya lo de la derecha la tienen y son mayoría, hay que soportar que ellos la tienen y son mayoría. Mucha gente le tiene miedo a que Joe Biden cambie la forma en cómo está estructurada la Suprema Corte de Justicia y cambie algún esquema que Estados Unidos tiene por tradición. Entonces, Joe Biden no da características de líder carismático, independientemente de que le gane a Donald Trump. En los últimos días muchas cosas pudieran pasar. Ojo con esto, que cuando vine a este programa también lo dije con Hillary, lo dije con el tema de Donald Trump. Comparativamente el presidente, hace un mes, él se ha recuperado con respecto a un mes, y el tema de la pandemia. Y 8 puntos... Que sigue siendo su mayor cuestionamiento. No, si la pandemia no tuviera problema, él se reeligiera sin problema. El tema de Donald Trump, el tema de la pandemia... El manejo que le ha dado. Y yo no digo... Pero sigue manejando hasta el final. Yo no digo que el manejo de Donald Trump, porque ¿quién le ha dado buen seguimiento a la pandemia que ha ganado las elecciones? Singapur, Corea del Sur nada más. Eso nada más pasó en Corea del Sur. Todo el que ha hecho elecciones, las 50 elecciones que se han celebrado en el mundo, desde municipales a gobernadores, a presidentes, la ha perdido el que tiene el gobierno. La pandemia se ha llevado. La pandemia se ha llevado al poder donde quiera que ha estado. En Singapur no se dio porque Singapur en Corea del Sur, no existía, el tema de la pandemia como tal. El mundo estaba en pandemia, pero ellos tenían una experiencia que era muy distinta porque ellos habían recibido el SARS, ya habían tenido la amenaza del SARS, se prepararon para el SARS y de repente, 6 meses después, aparece el coronavirus. Bueno, pues manejaron la situación. ¿Me entiendes? Entonces, no es lo mismo que lo que le pasó a Estados Unidos, que proporcionalmente tienen más muertos, pero si tú lo mides per cápita, no es verdad que es drástico, son 350 millones de habitantes. Mire, el tema de la injerencia extranjera, que es un tema también que pudiera incidir, como ya pasó en el proceso pasado, ¿no? Con el caso de Rusia. Ahora se habla de Irán, se habla de China y se habla de Rusia de nuevo, que en el discurso, en el debate, Joe Biden de nuevo pues traía el tema a colación y decía que sufrirán las consecuencias quienes intercedan en una u otra dirección en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué tan real es eso? Yo pienso que Donald Trump, los dos tienen política, no se pueden defender como nacionalistas y que no van a permitir la injerencia. Porque es que un país como Estados Unidos, que tiene 6 años ganando primer país de marca país, quiere decir que es una nación del mundo, donde todo el mundo tiene inversión. Y ahí están los rusos, ahí está todo el mundo. Todo el mundo quiere que Estados Unidos... ¿Para qué tipo de incidencia ellos se refieren? No, es que es un país de marca país, todo el mundo tiene influencia, todo el mundo tiene inversión en Estados Unidos. Tú gobiernas, pero yo tengo mis intereses como Rusia allá, China tiene sus intereses ahí dentro. O sea, ese es el país del mundo. Yo hablé ya, 6 años consecutivos ganando marca país Estados Unidos, el país de mejor inversión, de leyes institucionales.
Los rusos, tú le dices, bueno, ¿a quién prefiere Vladimir Putin? Obviamente que a Donald Trump, en este proceso. Y va a luchar para que sea Donald Trump. ¿Por qué? Porque Joe Biden es un socio de Kiev. Joe Biden es un socio de Ucrania, que lo ha demostrado tradicionalmente, muy cercano, sus hijos vivían allá. Y ahí está parte de la acusación que todo el mundo sabe el pleito fronterizo que tiene Ucrania con Rusia, sobre todo por la Crimea, el tema del gas. Sí. No es verdad que Vladimir Putin va a preferir a Joe Biden antes que a Donald Trump. Va a preferir a Donald Trump. ¿Y los iraníes? No, los iraníes, ¿qué harían los iraníes? Porque vamos a ver un tema, que nosotros tenemos que verlo a profundidad. Con el único país que Donald Trump ha chocado y le ha entrado en serio es con Irán. Pero es por un tema con Israel. No es un tema per se con Estados Unidos, es un tema con Israel. La presión de la inversión judía en Estados Unidos que presiona. Miren, lo que los judíos le hicieron, lo que los americanos le hicieron a Obama, no se le hace a nadie en el mundo. El Congreso norteamericano republicano en el 17, no, perdón, en el 15, llevó al presidente de Israel a hacer un discurso al Congreso de los Estados Unidos. Y se tragó al presidente de los Estados Unidos en su propia tierra. Entonces, Donald Trump ha sido inteligente en evitar ese tipo de cosas. Para que usted vea lo que les decía, que Estados Unidos es un país del mundo. La inversión que tienen los judíos permitió que los republicanos llevaran... Es enorme, es cuantioso. Es una locura. Que tú invites a un presidente haitiano... Van comprando todo. Imagínate que un presidente haitiano, el Congreso dominicano le permite un discurso en el Congreso para escuchar. Eso pasó con un presidente de Israel, siendo Obama presidente. Entonces, no es verdad. Yo no creo en que nadie va a interferir. Van a interferir, Juan José. Eso es normal. Y todo el mundo va a influenciar. En función de sus intereses. Claro que sí, porque todo el mundo tiene intereses ahí. Ahora, Donald Trump ha sido un aliado único de Rusia, eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero también tiene inversiones en China. Bueno, el tema chino es otra cosa. El tema chino que ha sido para mí, si tú quieres la locura más grande, yo pienso que va a ser una locura el choque con China. Porque tú lo ves desde óptica, yo lo creo político, no tiene sentido. Porque, ¿quiénes compran los bonos chinos? Los americanos. ¿Y quiénes compran los bonos americanos? Los chinos. Es China. China es su aliado. Claro. China es su aliado. De hecho, los Estados Unidos... Cualquiera desestabiliza al otro. No, tanto así que los demócratas, de lo que Donald Trump, una de sus críticas es que ha tenido que depender de China para solucionar la crisis. Ha tenido que esperar a China para la mascarilla, ha tenido que esperar a China... Los poseedores de bonos para del todo. Tesoro. Entonces su choque con China, que ha sido una especie de buscar nacionalismo y voto, ha sido para la economía americana en estos momentos desastroso. ¿Cuáles son las diferencias así que se pueden plantear para la gente inclinarse por los demócratas o por los republicanos? Claro, hay concesiones ideológicas muy claras entre demócratas y republicanos que siempre han estado ahí, que están muy marcadas. Pero para mí el Obamacare, el seguro. El seguro es uno. Yo creo que el seguro es la división principal de los dos ahora. Que es otra de los temas de campaña fuerte. El tema del seguro. El tema migratorio, Donald Trump lo que ha hecho es discurso. En la práctica eso no ha tenido efecto. Obama deportó más que Donald Trump. Pero hay casos que se han presentado, como el tema de la separación de los padres y niños que llegaron ilegal. Eso es una situación bien difícil. El tema racial, que con Donald Trump ha sido una explosión. El tema de color ha tenido una muy significativo. El tema del trato de la pandemia, que Donald Trump ha hecho dos cosas. Imagínate tú, Juan José, que Donald Trump hubiese cerrado los Estados Unidos y le hubiese generado el cuidado a Estados Unidos para que Estados Unidos se infecte menos. Y que hubiese declarado, como aquí nosotros, que la gente estuviera en su casa. La economía americana, el mundo estuviera en una situación difícil. Sí. Porque tú y yo que somos economistas sabemos que cuando tú te encierras, no produce de ninguna manera. Claro. Lo que hace es que gasta. Y en un mundo imagínate tú que la principal economía del mundo, tú le digas, usted tiene 15 días paralizado y trancado todo el mundo. Fuera una situación difícil. Fuera una situación difícil. Fíjate cómo la remesa se quitó creciendo. Pero claro, porque que ya hoy en día eso no da resultado. Tú lo que hace la gente más pobre. Entonces, Biden tiene una concesión de esa. A veces se le pasa igual que el presidente de aquí, que decía que la gente no se encerraba y cuando él llegó se dio cuenta y dijo, no, yo no voy a encerrar a la gente. Félix, ¿qué podía ocurrir
porque me gustaría ver en un par de minutos el caso de lo que ocurrió en Bolivia, Sí. que creo que es interesantísimo. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Donald Trump aceptará los resultados? ¿Podría ganar alguien las elecciones, los delegados perdiendo en el voto popular? Pudiera, pero te decía hoy Biden, por la encuesta en los estados péndulos. Yo no le doy, yo nunca me llevo de los números de que le den 60 y el otro 30. El hecho es que 7 estados muy fuertes, Joe Biden está en una condición formidable. Por ejemplo, hablábamos de los 55 votos de California, hablamos de los 38 votos de Nueva York, la Florida está en primer lugar. Hay que decir algo que la gente no sabe. Los delegados, hay 2 estados que aunque son pequeños, que es Nebraska y Maine, esos dos estados le permiten a los delegados en proporción. O sea, no es que el que ganó se lo llevó todo. No, ahí se divide. Esos 2 estados que es más democrático. Es más democrático, pero hay otra cosa. No es que el voto es obligatorio. La gente respeta el voto. No quiere decir que si yo gano en la Florida, todos los votos van a votar por mí. Hay gente que se le considera delegar si lo hace, pero se ha producido casos en que la gente, a pesar de que votan en contra, y votan en en el contra, proceso. pero quedan como marcados. Claro, pero y desleal, porque el voto es público. Pero en este caso yo creo que si hoy fueran Biden, porque los estados péndulos están favoreciéndolo a él en todas las encuestas, con 8 y 7 puntos. De los 5 más importantes, él solo está perdiendo en un solo. ¿Le conviene a América Latina un triunfo de Biden o de Donald Trump? Le conviene bueno, el tema, yo pienso que en Estados Unidos lo que hay una política de Estado. Donald Trump ha prometido en los últimos discursos una política hacia América Latina. Una apertura, una mayor apertura. Una apertura. O retomar, ¿verdad? Y retomar lo ha prometido. Pero, sin embargo, yo creo que sí, Joe Biden sí. Porque los demócratas han estado metidos mucho en Haití. Pudiera ser que con los demócratas hubiera una agenda diferente que como se tiene de Donald Trump. Sobre todo porque, aunque Donald Trump ayude a Latinoamérica, ya la gente, por su enfrentamiento con ellos, no cree que le favorece. Y primero hay una actitud de confianza y otra que pudiera ser real, pero no lo es. Pero no lo es. Yo quiero aprovecharte, Félix, 2 minutos ya que nos quedan, para que veamos ese fenómeno que se dio en Bolivia. El MAS, sí. Ganar con el 55%, Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, que es el líder, Luis Arce, presidente de nuevo de la República. Ganan las elecciones, eso no, yo en algún momento no pensaba que iba a ocurrir, pero el contrincante más cerca queda con un 29%. ¿Qué ocurrió en Bolivia para que eso pasara de nuevo? Dirigió desde el exilio, vamos a decirle que es un exilio, Evo Morales, lo que ocurrió en Bolivia. No, el tema de Bolivia es que la derecha se divide. Luego de que pasa el fenómeno que se genera en Bolivia, la derecha de Carlos Mesa y la nueva presidenta. Un grupo nuevo, creo que Podemos. Sí, un grupo nuevo se divide. Camacho, creo. Se divide la derecha, pero además de que se divide, comienzan a gobernar con autoritarismo y a colocar represión, a perseguir, y entonces se olvidaron de la economía. Y ahí ya entraron la gente, ¿con quién estaba mejor? ¿Con quién yo estoy mejor? De hecho, el voto que favorece a Evo, que no lo había favorecido, es el voto de la clase media. Porque era contrario. Era todo lo contrario, se da una alianza entre la parte indígena y la clase media. Nunca se había producido eso en Bolivia. Se produce ahora y por eso da un resultado tan espectacular. Que la gente ahora, no esperaba que pudiera colocarse ¿qué pasa? En un 55%. ¿Qué salva a Evo? ¿Qué salva al partido de Evo? Lo que salva al partido de Evo es también la crisis sanitaria. Si Evo se queda en el poder peleando, hubiese tenido serios problemas porque él había reformado la Constitución varias veces. Entonces que fue un error, y fíjate cómo de nuevo fue un error querer forzar a una tercera repostulación. Claro. Una tercera repostulación, y entonces mira lo que vino. Salió una situación bastante complicada para él, que tú no pensaba que de nuevo el movimiento iba a retomar el espacio político. Pero ahí lo que hay es una crisis, ahí lo que hay es una división de la derecha, un mal manejo de represión y una crisis económica y la del COVID que se está llevando a todo el que esté en el gobierno. Eso es lo que está pasando. El presidente dice que Evo Morales no tendrá incidencia en el gobierno. Él debe decir ese discurso por la clase media. Y Evo tampoco debe querer... Tú lo ves como un discurso inicialmente. No, claro, bueno. Porque es difícil. No, es que tú no puedes... Aunque tenemos ejemplos en América Latina. No, ahí está el caso de Ecuador. De Ecuador. Pero en el caso de Ecuador,
y de Lenín Moreno, que se comportó terrible con Correa, pudiera y ser... el caso de Santos también. El de Santos es el peor. El de de Colombia. Y los dos son exagerados. El tema es cómo Evo se maneje. Y cómo Evo se maneje, porque ya cuando tú tienes en la sombra un líder de esa magnitud, ¿qué posición va a jugar el líder? ¿Quiere retornar al poder? Ese líder quiere jugar un papel de equilibrio para que la democracia siga fuerte y su partido siga fuerte, o ese hombre quiere ponerse la bota y volver al poder. En la medida en que Evo quiera volver al poder y con una reelección permitida, es difícil que tú tengas en la sombra a un líder queriendo volver al gobierno y tú gobernando. Y un hombre clave de su gobierno. Y un hombre clave de su gobierno, vicepresidente y ministro de Economía. Ministro de Economía, Entonces, vicepresidente. varias veces, o sea, pero habrá que ver qué papel quiere jugar Evo Morales. De eso dependerá la unidad del MAS. Bueno, hemos llegado al final, Félix. Ha sido un Hermano, placer. bueno. Yo creo que excelente entrevista, ¿no? Y yo creo que, sobre todo en estos momentos, el tema de las elecciones de Estados Unidos, vamos a ver qué va a pasar. Pero bueno, edificar a la gente, Sí, porque ya el porque próximo día tendremos esas elecciones son- un nuevo presidente, el presidente número 46 de los Estados Unidos. Por fácil que se vean, no dejan de ser complejas. Puede haber, en 30 segundos, ¿tú crees que puede generarse alguna situación que se salga de la mano? Claro, el anuncio de una vacuna, por ejemplo. ¿Tú crees que si Donald Trump mañana anuncia una vacuna... No, yo digo ya en el proceso, algún tranque puede no, generarse. yo lo dije, lo del correo. Desde aquí ¿Se yo puede vengo- generar? Sí, yo vengo diciendo, es que Donald Trump. En un país Sí, es que como Donald Estados Trump- Unidos tan No, fuerte pero hoy- institucionalmente. pero no. Hoy las elecciones republicanas en Iowa y demócratas Ya. se dieron un mes después el ganador del Así fue. candidato. Porque falló todo el sistema de voto electrónico. Bueno, Félix, muchísimas gracias. Adelante, hermano. Ha sido un placer. A ustedes, amables televidentes, si Dios nos lo permite, nos reencontramos el próximo domingo a la misma hora en Visión Integral.